Ayer Canal. Estamos muy contentos porque nuevamente tenemos una cita con el Creador en este día de reposo. Antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Dios, buen Padre, una vez más te damos las gracias porque tú siempre estás con nosotros, porque nos das el reposo de este día y nos ayudas porque cada uno de nosotros necesitamos de ti. Bendice la programación y a los hermanos que están viendo para que cada uno de los mensajes puedan quedar calados en nuestro corazón, pueda haber un efecto transformador y cada día podamos parecernos más a ti. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar estudiando en nuestras Biblias el libro de Salmo 98 y dice el primer verso: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra nos ha salvado y está en su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Dios les bendiga y disfrutemos de la programación de Ayer Canal. Bienvenidos. Redimir.
yo te deje a ti y al abismo vaya de la perdición. Al cruzar el mundo me fascinará su riqueza vana o el falaz placer, mas entonces presto mi alma a ti vendrá a buscar ayuda, gracia, luz, poder. Si la prueba enviares a mi vida aquí, con dolor y pena, luto y aflicción, haz que nunca dude que vendrás a mí y que tú lo cambias todo en bendición. Adoración. Reavivados por su palabra. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me han presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusan. Y ni aun Herodes, porque les remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: ¡fuera con éste, y suéltanos a Barrabás! Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: ¡crucifícale! ¡crucifícale! Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuera crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándolo,
tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados: cúbrannos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora 6, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Informe misionero. Informe misionero. Arizona, Estados Unidos, 5 de octubre. Sin miedo a los cambiapieles. Allison, una profesora de equitación de la Escuela Indígena Adventista de Holbrook, oyó hablar por primera vez de los cambiapieles cuando una alumna le pidió tajantemente que dejara de silbar en la oscuridad. «Para ahora mismo», le dijo la niña llamada Kai. «¿Por qué?», le preguntó Allison, a quien le gustaba silbar tanto en la noche como en el día. Temerosa, Kai le explicó que silbar en la oscuridad era una invitación para que aparecieran los cambiapieles. Un cambiapieles es una especie de brujo malvado que tiene el poder de transformarse en un animal, poseer a un animal o hacerse pasar por un animal.
Allison tranquilizó a la niña diciéndole que Dios es más poderoso que cualquier cambiapieles y que si se unía al equipo de Dios no tendría nada que temer. Creo que seguiré silbando, le dijo amablemente. Lo siento, pero yo no formo parte de ningún otro equipo. Cuando Kai vio que Allison no se alarmaba y se dio cuenta de que ella también podía formar parte del equipo de Dios, dejó de tener miedo. Pero Kai no era la única chica de Holbrook que tenía miedo a los cambiapieles. Enola, de 15 años, se llevaba a una amiga todas las noches del establo cuando iba a darle de comer y de beber a su caballo, como parte de sus clases de equitación. Antes pedía permiso, y Allison, al ver que le tenía miedo a la oscuridad, se lo concedía, diciendo: «Está bien, siempre que no tome más tiempo hacer tu trabajo». Una mañana, Enola le contó que había ido al establo sin su amiga. «Fui al establo a atender mi caballo, yo sola por primera vez», dijo. «¿No le pediste a nadie que te acompañara?», le preguntó Allison sorprendida. «No», respondió Enola. «¿No te daba miedo la oscuridad?», dijo Allison. «Pues sí, ¿por qué cree usted que siempre llevo a alguien conmigo?», respondió Enola con cierto desparpajo. «Bueno, ¿tuviste miedo?», preguntó Allison. «Sí, claro», dijo la chica, «pero quería ver si pasaba algo». «¿Qué quieres decir?». «Bueno, andar en la oscuridad por aquí no es seguro. Es cuando los cambiapieles pueden atraparte». Entonces Allison comprendió el miedo de Enola a la oscuridad. ¿Y no pasó nada?, exclamó Enola. «Obvio que no», dijo Allison. «No, es que no lo entiende», le dijo la chica. «En una ocasión estuvieron a punto de atraparme, pero entonces me di cuenta de que yo soy muy tonta. ¿Por qué querían atraparme aquí?». «Cuéntame qué pasó», pidió Allison. «Bueno, es como si nada pudiera atraparme mientras esté en las instalaciones de la escuela», comentó la chica. «A veces me pregunto qué pasaría si pongo un pie al lado de afuera de la puerta principal y el otro del lado de adentro. ¿Podrían atrapar la mitad de mí?». Allison sonrió. Le alegraba que Enola pudiera ser testigo del poder del Dios del cielo en la escuela adventista de Holbrook, en Arizona. La decisión de la joven de ir sola al establo en la oscuridad de la noche representó una oportunidad para que Dios demostrara que en verdad Él es digno de confianza. Es bueno estar en su equipo. La experiencia la recordó Allison de Holbrook en una verdadera escuela misionera en los Estados Unidos. Sin duda es un campo misionero, afirma. Gracias por sus ofrendas del 13º sábado anteriores, que han apoyado a la Escuela Indígena Adventista del Séptimo Día de Holbrook. Las 2 ofrendas del 13º sábado más reciente, destinadas a la división norteamericana recaudadas en el año 2018 y 2021, están ayudando a construir un nuevo centro de vida estudiantil en una institución en la que, gracias a la presencia de Dios, no tienen de qué temer a los cambiapieles. Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte, evangelismo para el sábado 5 de octubre, el número 1. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Salmo 145:3. Sin duda alguna, la grandeza es una característica de Dios. En la Biblia se habla de la grandeza más de 50 veces. El salmista David describe repetidamente esta característica de Dios. David experimentó la grandeza de Dios cuando estuvo frente al gigante Goliat, que atemorizaba al campamento israelita, y lo acompañó entregando en sus manos al temerario gigante cuando, joven y desarmado, se enfrentó al filisteo. También experimentó la grandeza de Dios cuando en el desierto fue perseguido por Saúl, pero siempre hubo sustento para él. Asimismo, comprobó la máxima expresión de la grandeza de Dios en el trono, cuando vio a sus enemigos vencidos. Se han generado tantas competencias en el mundo que el concepto de grandeza ha cambiado para la mayoría de las personas del mundo. Actualmente significa ser el primero y el más importante, alcanzar el éxito a la menor edad posible, tener el mejor puesto de trabajo, ser una familia grande y con muchas posesiones. Este tipo de grandeza es perseguida por muchos. La grandeza también fue un tema de discusión entre los discípulos de Jesús. En el Evangelio de Marcos dice: después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos:
que venían conversando en el camino, pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Marcos 9, 33 al 34. En el cielo Lucifer quiso ser más que Dios, aspiraba a tener a los ángeles a sus órdenes, a tener el más alto mando, a ser obedecido por todos. Sin embargo, Jesús nos demostró cuál era la verdadera grandeza. Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser el esclavo de los demás. Jesús establece una relación entre la grandeza y el servicio. La palabra siervo viene del griego diáconos, que al ser traducido significa sirviente, servidor, haciendo referencia a un mesero. La grandeza de Dios supone proveer su grandeza a la raza humana caída, aun cuando no la merecemos. El salmista describe el sentimiento de la humanidad al recibir las misericordias y los servicios de Dios en su angustia. El número 1, según Jesús, vive para servir a los demás, para aliviar las cargas de la humanidad. Lección de Escuela Sabática. Mis hermanos, hoy día vamos a empezar otra aventura en el estudio de la Biblia. Vamos a estudiar temas en el Evangelio de Juan. Esperamos que este trimestre pueda ser de gran bendición espiritual para cada uno de nosotros. No se olviden, mis hermanos, de compartir estos temas, y tampoco se olviden, mis hermanos, que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. El primer título de este trimestre es Señales que indican el camino. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias por un nuevo trimestre de estudio de tu Biblia. Gracias, Señor, porque vamos a buscar y estudiar algunos temas en el libro de Juan. Y hoy día, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos haga comprender las grandes verdades que tienes en tu Santa Biblia. Acompáñanos y bendícenos en nuestras necesidades espirituales, físicas y mentales. Y especialmente, Señor, cuida y bendice a aquellas personas que han puesto un pedido especial a través del internet en nuestra página. Cuídales y haz tu voluntad con ellas. También te pedimos, Señor, que bendigas y cuides a nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El versículo de memoria está en Juan 20, 30 y 31. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Mis queridos hermanos, aquí está el propósito por el cual Juan escribe su libro. Pero estas cosas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Lo que Juan quiere es que nosotros, viendo las cosas que él presenta en su libro, creamos en Jesucristo. ¿Y cuál va a ser ese resultado de creer en Jesucristo? Y para que creyendo tengan vida por medio de Él, para que tengamos vida eterna
por medio de Jesucristo. Juan va a presentar a Jesucristo haciendo algunas grandes señales, como en el primer día, la boda de Caná. Vamos a ver Juan 2, 1 y 2, que dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Entonces aparece Jesús, y Jesús, de acuerdo a Hechos 7:37, fue profetizada por Moisés. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. Entonces Moisés habló de Jesús: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí a él oiréis. Deuteronomio 18:15 está esta profecía: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y la importancia de Moisés en este contexto está en Deuteronomio 26:8. Esta parte: y él hizo señales y grandes milagros. Entonces Moisés hizo señales y grandes milagros, y hay un paralelo entre Moisés y Jesús. Miren lo que dice Juan 2, 3 al 5. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Juan 2, 6 al 7 dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Juan 2, 8, 9 y 11. Miren lo que dice esta parte: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria. Así como hizo Moisés señales y milagros, Jesús hizo señales y milagros de acuerdo a lo que Moisés profetizó. Luego miren que dice: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala la probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Entonces Jesús convirtió el agua en vino, agua hecha en vino. Moisés también convirtió el agua, pero convirtió el agua en sangre. Vamos a continuar con este paralelismo en Deuteronomio 26:8. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto. Entonces Dios salvó a Israel de Egipto. ¿Qué pasó con Jesús? Juan 4, 41 y 42. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces Jesús es el Salvador del mundo. El primer milagro entonces nos presenta a Jesús haciendo maravillas, y son tan grandes las maravillas de Jesús en este milagro que miren lo que se dice de el vino. Juan 2:10. Y le dijo:
Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. De paso, mis queridos hermanos, algunos argumentan que este milagro aprueba el consumo de bebidas alcohólicas, pero si nosotros estudiamos detenidamente y vemos lo que dice así: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. En ese momento, aunque estas personas habían terminado las tinajas de vino que se había hecho provisión para la fiesta, no estaban mareadas, podían saborear todavía el buen vino, lo que significa que era un jugo de uva sin fermentar. Pero la historia continúa: mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, has reservado el buen vino hasta ahora. Mis queridos hermanos, así como en estas bodas, Dios ha reservado algo especial para nosotros, lo mejor. Miren lo que dice 1 Corintios 2:9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Jesús está reservando lo mejor para su pueblo, lo mejor para cada uno de nosotros. El segundo día, dice, la segunda señal en Galilea. Juan 4, 46 y 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Pasó cerca de 1 año desde la conversión de agua en vino hasta este momento. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Miren lo que dice esta versión con relación a eso. Entonces le pidió que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Esta otra versión, Dios habla hoy, que fuera a su casa y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Este oficial entonces pidió que fuera a su casa a sanar a su hijo, lo que nos muestra qué es lo que pasa cuando tengo fe y pido a Jesús un milagro. ¿Qué es lo que pasa a veces? Miren lo que respondió Jesús, Juan 4, 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. En esta versión, la Reina Valera del 2015 dice: a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. La versión Dios habla hoy: ustedes no creen si no ven señales y milagros. Cuando tengo fe y pido a Jesús un milagro, pero mi fe se basa en señales y milagros. Si hay milagros, si hay señales, entonces mi fe está fuerte. Mis queridos hermanos, eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque el enemigo también puede hacer señales y milagros. Miren lo que dice Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nuestra fe no debería estar basada en señales y milagros.
milagros, sino en nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos genuinamente con Jesucristo? Miren lo que dice Juan 4, 49 y 50. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces el encuentro sincero con Jesús transforma mi fe. Yo puedo creer en la palabra que Él nos ha enseñado. La historia continúa en Juan 4, 51 y 53. Cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y ahora sí, y creyó él con toda su casa. Entonces las señales y milagros que hacen, mi fe se fortalece cuando veo lo que Jesús hace por mí. Las señales y milagros que hay en nuestra vida hacen fortalecer mi fe, pero no son la base de nuestra fe. Yo creo en Jesús porque Él ha muerto para salvarme, porque es mi Salvador. El tercer día dice el milagro del estanque de Betesda, otro milagro que presenta al Jesús Dios hecho carne. Juan 5, 1 al 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos y ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando estoy junto a otros que necesitan ser curados, estoy con la multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y deseo ser curado. Entonces, ¿qué sucede cuando necesitamos ser curados? Juan 5, 6 y 7. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Entonces, como en este caso, Jesús me encuentra y me pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pero a veces mi fe está puesto en algo equivocado, como en este caso. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Sí, Señor, quiero sanarme, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque mi fe está puesta en algo equivocado y vivo sin esperanza. A veces nuestra fe está puesta en algo equivocada, como en este caso. Juan 5, 8 y 9 continúa. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y andó.
anduvo. La única solución para este hombre fue Jesús. La única solución para nosotros es Jesús. Entonces, mi encuentro con Jesús me cura instantáneamente. Mis hermanos, tenemos que tener fe solamente en Jesús. Luego, ¿qué pasó con este hombre? Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El pedido de Jesús para este hombre que estaba enfermo y para nosotros, para todos nosotros, es: no peques más. Jesús me pide: no peques más. Cuando nos entregamos a Jesús, entonces el pedido es: sigue adelante, sigue firme, no peques más. Pero como dice el día cuarto, hay corazones duros. Miren lo que sigue en la historia. Y era día de reposo aquel día. Juan 5:10 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Entonces los judíos le dicen: no puedes llevar tu lecho porque nuestra tradición, nuestras leyes dicen que eso está prohibido. Entonces es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y miren qué responde este enfermo que había sido sanado. Juan 5:11. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. No pone un argumento en lo que los judíos dijeron. Entonces no intentó justificar su acción mediante la ley judía, solo recurrió a la autoridad de Jesucristo, recurrió a la autoridad de aquel que le había sanado. Miren lo que dice Juan 5:12. Luego, entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Él recurrió a la autoridad de Jesús y le preguntan: ¿quién es el que te hizo quebrantar el día de reposo? Y pasó la historia y nos encontramos en Juan 5:15 al 16, que dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Entonces los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque él hacía lo que es lícito hacer en día de reposo: ayudar a otras personas, ayudar al prójimo, especialmente encontrar la fe en Jesús. La historia continúa porque hacía estas cosas en el día de reposo, porque Jesús ayudaba a los enfermos, ayudaba a las personas en necesidad en el día de reposo. ¿Por qué? Mateo 12:12 dice esta parte: es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces es lícito hacer el bien en los días de reposo. Sí, mis hermanos, debemos hacer el bien en los días de reposo. El quinto día dice las afirmaciones de Jesús, y estamos con esta historia del hombre que fue sanado. Y miren lo que dice Juan 5:17 y 18. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús dijo: es lícito hacer bien los días de reposo, porque Jesús era Dios y Él creó el día sábado para estar en comunión con Dios y para hacer el bien a nuestro prójimo. Miren cómo continúa Juan 5:21 y 23.
porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Juan 5, 31 al 33. Sí, yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús se presentó como Hijo de Dios y por eso los judíos le perseguían. Pero él afirma que hay testigos que atestiguan que él es Hijo de Dios. En primer lugar, ¿quién? Vosotros enviasteis mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. Juan el Bautista dio testimonio de Jesucristo, dio testimonio de la verdad. Juan 5:36, otro testigo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces sus milagros dan testimonio de que Jesús era Dios. Otro testigo, Juan 5, 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió de vosotros no creéis. Entonces también el Padre da testimonio de Jesús. El Padre da testimonio de que Jesús era Dios. Y no solamente el Padre. Juan 5, 39, 40 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de que Jesús era Dios, y les dice a ellos, y dice a todos los que no creen: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Juan 5, 45 al 47 dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Mis queridos hermanos, la única seguridad está en creer en la Biblia, creer en lo que está escrito. Hemos estudiado algunos milagros de Jesús que han dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios que ha venido para salvarnos y para darnos vida en abundancia. Mis queridos hermanos, lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo para alcanzar la salvación. Ojalá que todos entreguemos nuestro corazón a Jesucristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide, mis hermanos. Cápsula de salud. Con frecuencia escuchamos a muchas personas decir: no puedo bajar de peso. Pero bajar de peso no solo significa dejar de comer. Perder peso o mantenerlo se trata del equilibrio que tu cuerpo necesita. Y para poder lograrlo, quiero darte algunas ideas que te pueden ayudar. Número 1. No te estreses cuando comes pensando: esto sí puedo o esto no puedo. Porque el solo hecho de estresarte hará que tus niveles de cortisol se eleven y esto no te permitirá bajar de peso. Así que mantén tu estrés en control. Número 2. No te dejes engañar por alimentos procesados que dicen no tener azúcar o carbohidratos. Mejor opta por alimentos que sean reales, que contengan sus fibras naturales
y esto te ayudará a mantenerte lleno por más tiempo. Número 3. Duerme las horas correctas. ¿Sabías tú que acostarte muy tarde es otra causa para no perder peso? Ya que los niveles de cortisol se elevan y como resultado no podemos bajar las libritas que tanto queremos. Así que a dormir temprano para alcanzar tu meta. Número 4. Toma un buen desayuno. Algunos dicen que no van a desayunar porque no quieren engordar. Pero ¿sabes? Eso es un grave error, porque después de haber estado toda la noche en ayuna, lo que más necesita tu cuerpo es un buen desayuno. Con carbohidratos integrales, grasas naturales, proteínas de calidad y alimentos que contengan nutrientes y no solo que te llenen. Vamos a continuar hablando de este tema la próxima semana, porque como ves, perder peso va más allá de comer o dejar de comer. Y recuerda que es mejor gastar en alimento que gastar en medicamento. Te tienes que presentar en sábado. De mí depende que si no te presentas, ya no vas a tener trabajo. Cuando mi esposo entró a trabajar a la Nissan, él ganaba muy bien. Y sí, gracias a Dios nos iba muy bien, pero nos sentíamos mal porque él tenía que ir a trabajar ciertos sábados. Es una situación difícil para mí porque cuando yo estaba trabajando los sábados, el sábado que iba yo a trabajar, yo me decía dentro de mí, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es para mí, esto no es de nosotros y no es lo que yo le debo de hacer a mi Dios. Entonces tomamos una decisión, platicamos con mi esposa, nos arrodillamos, oramos a Dios y le dijimos, Señor, que sea lo mejor para nosotros. Me dirigí con el jefe de personal y yo le dije, ¿sabe qué? Yo vengo a renunciar. Entonces él sacó mi expediente y me dice, bueno, ¿por qué quieres renunciar? Tú tienes un récord muy perfecto, ¿no? O sea, otras personas quisieran entrar a la Nissan y tú te quieres salir de la Nissan. Y yo le dije, vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero quiero que estemos bien en la iglesia con Dios. Y sí, se vinieron momentos muy difíciles. Mi esposo se tuvo que ir a Estados Unidos. Me dejó con mis 2 hijas, se fue, trabajó. Y le dije después, no aguanto, vente. Nada más estuvo 8 meses. Después que yo regresé de Estados Unidos, tengo una tía que estuvo trabajando en el Seguro Social. Con anterioridad ella me había dicho, hay oportunidad de que tú entres al Seguro Social. Y yo le dije, ¿de qué? Dice, de intendencia. Digo, no, yo de intendencia no quiero nada. Ya estaba yo casado con mi esposa, tenemos 2 hijas. Me vuelve a decir mi tía, ¿sabes qué? Hay oportunidad de que entres a trabajar. Dice, pero va a ser de intendencia. Le digo, no importa. Nosotros hicimos un pacto con Dios. Yo le dije al Señor, Señor, si tú quieres o este trabajo es para mí, te voy a pedir un favor. No quiero trabajar ni un solo día de sábado en el Seguro Social. Es curioso porque cuando yo llegué al Seguro Social, en el sindicato, en Cuernavaca, me dijeron, ¿sabes qué? Te informaron mal, no hay ninguna oportunidad para que entres al Seguro Social. Le digo, bueno, no hay ningún problema. Entonces le digo, gracias, le extiendo la mano, la saludo y me doy la vuelta y me dice, oye, ven. Y abre el cajón y me dice, mira, es la única propuesta que yo tengo, la única. ¿La quieres? Le digo, pues es que eso vine. Me dice, esto es tuyo. Ese día oramos, llegamos aquí, nos arrodillamos, oramos y le dijimos a Dios, Señor, gracias porque realmente hemos visto tu mano sobre nuestra familia. Una ocasión me dicen, ¿sabes qué? Te van a dar tu base, pero te van a mandar aquí a Cuernavaca, al Hospital General. Y yo le dije, híjole. Dice, ¿pero por qué? Le digo, es que ahí se trabaja en sábado. Dice, no, tienes que trabajar en sábado. Y entonces yo me agacho y yo le dije dentro de mí, Señor, yo te dije que no quería trabajar ningún sábado. Entonces la secretaria me dice, ¿no quieres trabajar en la 1? Le digo, no. Dice, mira, hay una base que se está peleando, que está en demanda. Es en Puente de Ixtla. Déjame ver si ya se resolvió la situación.
Le digo, ok, está bien, no hay ningún problema, le digo. Entonces yo me salgo, me siento y me vuelve a llamar. Me dice, ¿sabes qué? Tienes suerte. Dice, la plaza se acaba de liberar, la de Puente de Ixtla, para que tú la ocupes. Entonces yo le di muchas gracias a Dios, firmé mi propuesta, yo me fui a Puente de Ixtla, ahí no se trabajaba el sábado, era de lunes a viernes. Llegó el momento en que uno de sus jefes le dijo, te tienes que presentar en sábado, porque dijo, de mí depende que si no te presentas ya no vas a tener trabajo. Y cuando llegó el lunes a trabajar, porque él no asistió el sábado, se enteró que a ese jefe lo habían movido. Mi texto favorito en el cual yo me aferré es San Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo agradecí a Dios devolviendo lo que era de Dios, porque definitivamente yo dije, bueno, si Dios me da, creo que es justo para que yo le remunere a Dios lo que me ha dado en 29 años, ¿no? Entonces les invitamos a todos para que pongan a Dios todo en sus manos y van a ver que Dios no falla. Dios nunca deja solo a las personas. Dios siempre da manos llenas cuando nosotros somos fieles. Música especial. Mucho antes de nacer, escribiste un plan de amor perfecto y sin error. Y a pesar que te di la espalda, y a pesar de mi vil traición, fue tu sangre derramada en mi favor. Y aunque no lo merecías, dejaste todo y bajaste para salvar al mismo pueblo que te iba a entregar. Cargaste el precio del pecado sobre tus hombros maltratados y regalarnos vida eterna y libertad. Cuánto amor nos tienes, oh Señor, que enviaste a tu Hijo por salvar al pecador. Nunca merecimos tu perdón. Venciste a la muerte, tu gracia me salvó. Perdóname Dios. Triste de crucifixión y las tinieblas cubrieron todo alrededor. Con su mirada llena de amor, aún en la cruz por mí pidió. Padre, no saben lo que hacen, perdónalo. Solo revelaba que el día pronto llegaría, que tu promesa anunciada firmemente se cumplía. La tierra empezó a temblar, la piedra se empezó a mover. Es Jesús
Salmo 102, verso 1, Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Ha llegado el momento de escuchar el mensaje por el pastor Andrés Portes. Mensaje. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 53, versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la maravillosa experiencia que hemos tenido en este día. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra bendita, la Biblia. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Padre amado, gracias por todas las personas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos dicho que durante la semana estaremos trabajando con la serie Dios escribe canciones. Hemos tocado en el tema 1 y el tema 2 el título liberación o libertados. En el libro de Isaías el tema principal es la liberación. Decíamos que Isaías significa Jehová salva. Y dentro de ese tema de la liberación en el libro de Isaías, vimos que en la primera parte del libro, capítulo 1 al 39, Dios liberta a su pueblo de los sirios y luego de los asirios. En los capítulos 40 hasta el 66, Dios liberta a su pueblo del cautiverio babilonio. Sin embargo, cuando hacemos un estudio un poquito más serio del libro, descubrimos que aparece el tema de hoy. El Mesías libertador. ¿Cuál es el título de hoy? El Mesías libertador. Llama la atención todo lo que Dios hace para asegurarnos a nosotros la liberación de la esclavitud del pecado, la liberación de la culpa por el pecado y cómo Dios hace las cosas para lograr el perdón de los pecados. Decíamos que en el libro de Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7 aparece una frase que dice que Dios perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado. Perdona, decíamos que la palabra hebrea es nasa, que significa que carga, que lleva, que toma para sí. Dios puede perdonar tu pecado y mi pecado porque Dios pagó el precio del pecado. En Isaías capítulo 38, versículo 17, vimos que Dios echó tras sus espaldas nuestros pecados. Y cuando seguimos buscando, descubrimos que en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 6 dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. En el versículo 11 dice que Él lleva nuestras iniquidades. En el versículo 12 del capítulo 53 también recalca que Él lleva nuestros pecados o nuestras iniquidades. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista señala a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, que carga, que lleva en griego el pecado del mundo. Cristo es el amnos, el Cordero que Dios aparta para el sacrificio. En Apocalipsis no aparece la palabra amnos, sino la palabra arnion, que significa el Cordero que fue inmolado. Ya Cristo pagó el precio del pecado. Ya Cristo murió para pagar el pecado. Ahora la salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. Pero necesitamos volver a Isaías para ver este pantallazo general y buscar ahora al Mesías libertador. ¿Hasta dónde llegó Dios? ¿Hasta dónde y hasta cuán lejos fue Dios en su afán de resolver el problema del pecado? Cuando usted lee el libro de Isaías se sorprende que el mismo Dios se haría hombre y llama la atención como un bebé indefenso recibe títulos tan grandes como el nombre de Dios. Isaías capítulo 9 versículo 6 y versículo 7. Vamos rapidito.
Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Recuerde, estamos trabajando ahora con el título El Mesías Libertador. Estamos hablando de la palabra liberación en el libro de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6, versículo 7. ¿Cómo dice la Biblia? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo dice? Admirable, ¿qué más? Consejero, ¿qué más? ¿Qué más dice? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo un bebé se llama Padre eterno? ¿Qué bebé es ese que es Padre eterno? ¿Qué bebé es ese que existe desde antes de haber nacido? Este bebé que nacería, este bebé que vendría, tendría una característica especial. Capítulo 11, versículo 1 adelante. Mire qué cosa linda. Isaías capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo número 5. ¿Cómo dice el versículo 1? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Mire qué cosa linda dice ahora. Dice, y reposará sobre él, ¿qué reposará? El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Este bebé que nacería, este bebé Mesías que nacería, estaría lleno del Espíritu Santo completamente. 7 veces se menciona la palabra Espíritu, o 7 perfiles o características del Espíritu que reposarían sobre Cristo Jesús. Llama la atención el capítulo 7, versículo 14, donde Isaías nos hace una declaración increíble. ¿Cómo es posible que una virgen pueda dar a luz cuando, si es virgen, no puede dar a luz? Porque para dar a luz tiene que dejar de ser virgen, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Sin embargo, mire lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia es su solo intérprete. Este Mesías libertador, ¿quién es? Este Mesías libertador es Dios con nosotros, como lo sabemos. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? A ver, ¿cómo dice? Dice la Biblia, por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué cosa dice? He aquí que la virgen, ¿qué hará? Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Aquí nos detenemos un minutito. Una virgen concebiría. Una virgen siendo virgen quedaría embarazada. ¿Cómo es que una virgen siendo virgen queda embarazada? Porque se supone que para quedar embarazada tiene que dejar de ser virgen. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Sin embargo, que dice que la virgen concebiría. En el capítulo 1 del libro de San Lucas, cuando Gabriel se acerca a María y le dice, muy favorecida eres entre las mujeres, etcétera, etcétera, y le dice que ella quedaría embarazada, María se sorprende y le dice, pero un momento. ¿Pero y cómo será eso si yo no conozco ningún varón? A pesar de María estar desposada con José, no había roto su año del desposorio, así que no la había conocido. Llama la atención lo que le dice el ángel de San Lucas 1:35. Mire qué cosa linda. San Lucas capítulo 1, versículo 35. ¿Qué dice la palabra de Dios? San Lucas capítulo 1, versículo 35. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Qué le dijo? El ángel le dijo a María qué era lo que iba a pasar. Sí, María, yo sé que tú eres virgen. Sí, María, sé que no conoces varón. Pero mira lo que pasará contigo. ¿Qué dice el verso 35? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, ¿qué dice ahora? También el santo ser que nacerá será llamado ¿cómo? Hijo de Dios. ¿Quedó embarazada María, sí o no? ¿Tuvo al bebé, sí o no? ¿Y quién era ese bebé? San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. Ponga cuidado. Lo que estamos haciendo es bombardeando el cerebro suyo para que su cerebro reciba esta descarga de la Biblia y le dé una orden al hipotálamo. Y el hipotálamo ordene a su sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico que ceda, que abra, que entienda.
Cuando esto ocurre, el prefrontal se ilumina, el espíritu tiene acceso a su mente y su mente se aclara y comienza a entrar en el mundo espiritual. La mente carnal no entiende las cosas de Dios, pero la palabra de Dios en la Biblia tiene el poder de abrir la mente para que se entienda y se comprenda la palabra de Dios. En el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 17, aquella famosa historia del hijo pródigo, dice que volviendo en sí, cuando estuvo lejos de su casa, cuando no tuvo que comer, cuando pasó hambre o estuvo de ayuno, entonces su mente se abrió y dice, y volviendo en sí, entendiendo, comprendiendo y dilucidando la situación y aclarándose su mente. La mejor manera de aclarar la mente es la palabra de Dios. Las cosas espirituales, dice la Biblia, se disciernen espiritualmente. Por eso, su cerebro cada vez que venga recibirá un bombardeo de la palabra. No de mis ideas y opiniones, no de los argumentos del predicador, no. El Espíritu Santo tomará la Biblia y bombardeará su cerebro para que el cerebro se ilumine, se abra y entonces el Santo Espíritu tenga acceso a usted y usted pueda conocer, usted pueda comprender y finalmente entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la salvación suya y la salvación mía. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? San Mateo capítulo 1, mire qué cosa linda dice ahora. Y aquí aparece nada más y nada menos que la repetición de lo que ya había dicho Isaías. San Mateo capítulo 1, versículo 18-23. ¿Qué dice el versículo 18? San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. ¿Cómo dice el 18? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Lo dijo Gabriel o no lo dijo? A ver, ¿sí o no? ¿Lo leímos o no lo leímos? Mateo dice que sí, que se cumplió. Número 2. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, ¿qué cosa? No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice ahora el ángel: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué cosa? Dios con nosotros. ¿Es Cristo Dios con nosotros, sí o no? ¿Tomó muy en serio y dio la salvación suya y la salvación mía, sí o no? Y por tal razón, Cristo es el Mesías libertador. Y la pregunta entonces, ¿y cuál era la misión de ese Mesías libertador? ¿A qué vino a la tierra? ¿Cuál era su propósito de venir a la tierra? ¿Qué perseguía él en la tierra? ¿Qué buscaba en la tierra? Antes de contestar esa pregunta, veamos algunos párrafos que están en el libro de Isaías y a usted le parecerá que están en el Nuevo Testamento. Dios ha tomado muy en serio la salvación suya y la salvación mía. El libro de Isaías o el Evangelio según Isaías nos refiere, nos relata, nos presenta a Dios como el Redentor y nos presenta el Mesías como el Libertador. Cristo es el Mesías prometido. Cristo es el ungido de Dios. Cristo es la promesa de Israel. Cristo es la razón de nuestro existir. Cristo es la puerta de entrada al reino de los cielos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el todo y en todo. Necesitamos conocer a Cristo Jesús. Vamos a Isaías otra vez. Mire qué cosa linda viene ahora. En el libro de Isaías, en el capítulo número 25, los versículos 8 y 9, mire la fraseología que tiene, las palabras que tiene. Cuando usted las lee, piensa que no está leyendo el libro de Isaías. Isaías capítulo 25, versículo 8 y versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 8? Isaías capítulo 25, versículo 8. ¿Cómo dice? Destruirá a la muerte para siempre. ¿Y qué más? Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará, ¿qué cosa? La afrenta de su pueblo de toda la tierra,
porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9. ¿Y qué dice ahora? Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. ¿Y qué dice ahora? Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Cuándo diremos estas palabras? Cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Eso sí o no es así? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es así o no es así? Cuando usted tiene esta bendita esperanza, como dice Tito capítulo 2 versículo 13, su vida cambia. Hay una nueva cosmovisión de la vida. Hay un nuevo enfoque de la vida. Hay un nuevo propósito de vivir. Hay una nueva razón de ser. Hay una nueva idiosincrasia. Hay una nueva manera de existir en la vida. Amigo, amiga, si usted no conoce a Jesús, usted no tiene ni la salvación ni la vida eterna. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 17 versículo 3, y esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y yo le pregunto, ¿le gustaría conocer a Jesús? ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? ¿Pueden levantar la mano? Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Tenía muchas preguntas en mi mente, en mi corazón. Yo quería conocer a Dios. Pero mi conocimiento de Dios no era un asunto intelectual o teórico. A pesar de los 18 años había leído mucho. Y le dije a Dios cuando llegué a la iglesia, yo quiero conocerle a usted, Señor. Y yo creeré lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice Isaías, leeré todo eso, pero yo quiero conocerle a usted, Señor. Yo quiero conocerle a usted, Señor. Si usted no es real, entonces yo quiero descubrir que usted no es real. Si es un cuento, yo quiero descubrir que es un cuento, pero yo quiero conocerle a usted. Es con usted mi asunto. Quiero conocerle a usted. En el libro de Jeremías, en el capítulo 9, los versículos 23 y 24, dice Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Y dice Dios, alábese en eso el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y dije, yo quiero conocer a Dios, yo quiero conocer a Dios. Cuando verdaderamente usted conoce al Señor, su vida no puede ser igual. Cuando verdaderamente usted conoce a Dios, su vida se convierte en una fuente de bendición en la tierra. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús habló con la samaritana en San Juan capítulo número 4? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que Cristo le pidió agua a la samaritana. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La samaritana le dijo, pero ¿cómo tú siendo judío me pide a mí de beber que soy una mujer samaritana? Cristo le respondió, si tú supieras quién te pide dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida y tú jamás tendrías sed. Dame de esa agua, le dijo la samaritana. Cristo le dijo, muy bien, ve llama a tu esposo. No tengo esposo. Bien has dicho, le dijo Jesús. No tengo esposo porque has tenido 5 y el que ahora tiene tampoco es tuyo. Eso ha dicho con verdad. Y allí comenzó la conversación. Llama la atención cómo cuando seguimos buscando el significado y el valor de la palabra agua de vida, tiene que ver no con una cosa ni un concepto, tiene que ver con otra persona que no es Jesús. Cuando usted recibe a Jesús, cuando acepta a Jesús, usted recibe el agua de la vida que le da Jesús. Y cuando el agua de la vida mora en usted, usted no puede ser igual. San Juan capítulo 7, versículo 37 a 39. Ponga cuidado, mire qué cosa linda. Cuando usted recibe esa agua de vida, que es una persona, y esa persona se llama Espíritu Santo, usted se convierte en una persona completamente nueva. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. ¿Qué dice Jesús? Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice el 37? Me encanta cuando ustedes me ayudan. ¿Qué dice el Señor Jesús? El que tenga sed, venga a mí. ¿Qué cosa dice? El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Y qué dice ahora el Señor Jesús? De su interior, ¿qué cosa? De su interior, ¿qué correrán? Me gusta esa frase, vamos a repetirla. ¿Qué dice el versículo 39? Veamos el 39. ¿Cómo dice el 39?
esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mi pregunta entonces, el agua de vida que Cristo mencionó, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Le gustaría a usted ser lleno o llena del Espíritu Santo para que usted sea un manantial de agua de vida que brote y le dé vida a toda la gente que le conozca? ¿A cuánto le gustaría? ¿Pueden levantar la mano? Alabado sea Dios. Cuando usted conoce al Señor, cuando usted conoce a Dios, cuando usted se relaciona con Él, cuando Jesús es su Señor, cuando usted es propiedad de Dios, cuando el Señor es su amo y su dueño, cuando usted pertenece total y completamente a Jesucristo, Cristo le cambia la vida. La Biblia dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Entonces usted se convierte ahora en una fuente llena de agua de vida. El agua de la vida es el Espíritu Santo. Mi pregunta, la samaritana, y no caiga en el gancho, es una trampa, la pregunta es una trampa. ¿La samaritana era buena o era mala? No caiga en la trampa. ¿La samaritana era buena o era mala? No caiga en la trampa. ¿La samaritana era buena o era mala? Era pecadora. ¿Sí o no? Yo se lo dije que no caiga en la trampa. Era una pecadora. ¿Y qué cosa es usted? ¿Es bueno o es malo? Es un pecador. Yo también soy un pecador, ¿sí o no? Sí. ¿Perdona a Cristo a los pecadores? Sí. Me gusta cuando usted lee San Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y cuando usted lee el capítulo número 1 de San Mateo, descubre que el Señor Jesús en su genealogía tiene 5 mujeres, 4 que no valen la pena. Perdón, yo estoy leyendo la Biblia. Nunca en una genealogía judía aparecían nombres de damas, nombres de mujeres. Yo le pregunto, pongo nombre, aquí vamos. Rahab, ¿qué cosa era? ¿Está en la genealogía de Jesucristo? Ruth, ¿de dónde era? ¿Está en la genealogía de Jesucristo? La mamá de Salomón, ni el nombre me gusta mencionarlo. Esa señora, ¿metió la pata o no metió la pata? ¿Con David sí o no? Y hasta le mataron el esposo por la poca vergüenza que pasó. Mi pregunta entonces, Tamar, ¿cómo era Tamar? ¿Era una pecadora o no una pecadora? Entonces, alabado sea Dios que usted y yo somos pecadores y somos del pueblo de Cristo, y Cristo vino a salvar a los pecadores. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría ser una fuente de agua de vida? ¿Le gustaría que su vida se convierta en un instrumento del cielo para que millones de gente se salve? ¿De corazón le gustaría eso? ¿De todo corazón? Entonces póngase en pie conmigo. El cielo espera por nosotros. Ese Mesías libertador, ¿a qué vino a la tierra? ¿Cuál fue su misión? Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Es hermoso cuando usted le encuentra el propósito a la vida. Es hermoso cuando su vida tiene sentido. Es hermoso cuando su vida encuentra la orientación que Dios le da. Es maravilloso cuando usted está viviendo la vida que Dios diseñó para usted. Es hermoso cuando usted camina conforme a la agenda de Dios. Todo el cielo le acompaña. Millones y millones de ángeles están con usted. Le asiste el Padre Celestial, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Y donde quiera que usted llega, todo el equipo le acompaña. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Busquemos el propósito de nuestra existencia. Cristo vino a la tierra con un propósito. ¿A qué vino Cristo? Versículo 1, Isaías 61, 1 y 2, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías anuncia que esa sería la misión del Mesías libertador. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesús, después que fue tentado por el diablo, entonces vino a la ciudad lleno del Espíritu Santo, dice San Lucas. Y cuando llegó a la sinagoga, le pidieron a él que tuviera la lectura.
Curiosamente, mire usted lo que Cristo leyó y mire usted lo que Cristo dijo. San Lucas capítulo 4, versículo 17 en adelante. Mire qué cosa linda. Se pueden sentar, gracias. Dice el versículo 17, San Lucas capítulo 4, versículo 17. Mire qué cosa linda, dice la Biblia. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué cosa dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice ahora, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es Cristo el Mesías libertador? Sí. ¿Es Cristo la persona que tiene la solución para tu problema? Sí. 4 temores tienen los seres humanos. Número 1. En San Marcos capítulo 4, capítulo 4 y capítulo 5, el Señor Jesús presenta cómo Él es la respuesta y la solución a los 4 más grandes temores que tiene el ser humano. Después que termina su sermón de la montaña, baja de la montaña, de haber presentado el reino de la gracia, la constitución del reino de la gracia, las reglas y los reglamentos, y ahora le dice, muy bien, ya saben la teoría, vamos al campo ahora, vamos a la práctica. Y cuando bajan al valle, cuando bajan a la práctica, el Señor Jesús presenta 4 milagros en San Marcos 4 y 5. Ponga cuidado. Primer milagro, se desata una tormenta. Y el Señor Jesús le dice a la tormenta, calla, enmudece. Y la tormenta se calma y todo se disipa. Y los discípulos dicen, ¿y quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Primera prueba. Los seres humanos tienen terror a las tormentas. Cuando aparece una tormenta, nadie sale a hacerle frente. Todo el mundo se esconde, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Número 2. Cuando la tormenta se disipó, llegaron al otro lado del lago. Y entonces vino un endemoniado y se tiró a los pies de Cristo y le dijo, Señor, los demonios comenzaron a hablar y a decir barbaridades y ¿qué tiene con nosotros Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Y Cristo le dice al endemoniado, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Legión porque somos muchos. Mientras Cristo habla con el endemoniado, los discípulos empezaron a correr y quién sabe hasta dónde llegaron corriendo, porque le tuvieron terror al endemoniado. Los seres humanos le tienen terror a los endemoniados, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Compadre. ¿Usted ha visto un endemoniado alguna vez? Pues mejor quédese tranquilo. No viva eso, porque mientras más fuerte es el demonio, más usted lo siente. Y a veces tan fuerte que usted siente que se le aflojan las coyunturas. Y a veces la cosa se pone dura. El chisme lo dejamos tranquilo, ya que veo que quieren que le siga contando, no lo voy a contar nada más, yo sigo con mi sermón. Seguimos con el sermón. Legión me llamo. En el momento que Jesús y el endemoniado están hablando, una legión romana tenía 500 soldados de caballería y 6.000 soldados de infantería. Podemos pensar de una manera clara que en este pobre infeliz había 6.500 demonios. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Yo no sé, eso es lo que dice la Biblia. ¿Sacó Cristo todos esos demonios de ese pobre hombre? Número 2. Número 3. Las gentes de Gadara, donde estaba el gadareno, le dijeron que se fuera de sus contornos por aquellos cerdos que se murieron. Cuando regresa a la ciudad, viene Jairo y le dice a Jesús, mi hija está terriblemente enferma, ven y pon tu mano sobre ella y sanará. Cuando Cristo va para la casa de Jairo, en el camino una dama que tenía 12 años con un flujo de sangre se estaba muriendo. Y ella puso en su corazón, si yo me acerco y lo toco, me sano. Se abalanzó contra la multitud y empujándose con la gente, llegó cerca de Jesús y lo tocó su manto. Inmediatamente sintió que se le paró el flujo de sangre. Cristo se detuvo, se dio la vuelta y preguntó, ¿quién me ha tocado?
Pedro contestó, ¿cómo que quién te ha tocado, Señor? Aquí todo el mundo te aprieta de un lado y del otro. ¿Cómo que quién te ha tocado? No, un momento, le dice Jesús. Yo sé que a mí alguien me tocó porque he sentido que de mí salió poder. La mujer se presenta y dice, fui yo. Hija, ve en paz, tu fe te ha hecho salva. ¿Se sanó la mujer? La gente le tiene terror a la enfermedad, ¿sí o no? No he visto nunca un enfermo que esté bien enfermo que diga, ay, yo sí estoy feliz que estoy enfermo. De todo lo contrario, ¿no? Se deprimen, no quieren que nadie lo sepa. E inclusive hay personas que cuando se enferman no quieren que nadie lo visite. Cierran la puerta de la casa y no quiero saber de nadie, que nadie venga. ¿Es así o no es así? Número 1, le tienen terror a los fenómenos de la naturaleza. Número 2, miedo a los demonios. Número 3, miedo a la enfermedad. Y número 4, le tienen terror a una cosa más. Cuando Cristo está hablando con la mujer que ha sido sanada del flujo de sangre, le dice alguien a Jairo, mira, deja al maestro en paz que ya tu hija se murió. Y Cristo hace así, gira y mira a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. ¿Qué le dijo Jesús? No temas, cree solamente. ¿Qué le dijo Jesús? No temas, cree solamente. Ahora, seamos sinceros usted y yo, y seamos bien honestos. Y no responda corriendo porque siempre es un gancho que le tiro para que usted se me despierte. ¿Qué se puede hacer con una niña muerta? Qué bueno que me están contestando, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué se puede hacer con una niña muerta? Usted diría enterrarla. Jesús dice resucitarla. Esa es la diferencia de él y nosotros. Llegaron a la casa. ¿Cómo estaba la niña? Muerta. ¿Estaba muerta o estaba bien muerta? Estaba muerta, ¿verdad? Y Jesús mandó salir a la gente, y la gente se preguntaba, ¿y este a qué viene? Porque la niña ya está muerta. Mandó sacar a la gente, entró Jesús, Jairo, su esposa, se llevó a Pedro, se llevó a Santiago y se llevó a Juan. Entró a la habitación de la niña, oró, tomó a la niña por la mano y le dijo, niña, despiértate. La bebé abrió los ojos, pidió de comer, le dieron de comer. Le pregunto a usted, ¿usted le cree a Dios? ¿Sí o no? ¿Es Cristo el Mesías libertador de las tormentas? ¿Es Cristo el Mesías libertador de los demonios? ¿Es Cristo Jesús el libertador de las enfermedades? ¿Es Cristo Jesús el libertador de la muerte y de lo que sea, sí o no? Y me miró el médico a los ojos con los ojos llenos de lágrimas. Cosa linda. Me dice, mi querido amigo, cosa linda, mamá. Mi querido amigo, no hay nada que se pueda hacer. Una mirada profunda de dolor y de tristeza. Lo que usted tiene solo se cura con la muerte. Y yo lo miré y me río porque lo vi tan triste que me reí para que se alegrara la vida. Porque el malo era yo, no él. Pero el que yo vi que estaba sufriendo era él. Y entonces me dice, no hay nada que se pueda hacer. Digo, pero qué bueno. Nada, absolutamente. Cosa linda, mamá. Y me mira así con una cara de pena y de dolor. Y él me mira con dolor y yo me lo miro con una sonrisa. Le dije, bueno, pues, bendito sea Dios. Hay que hablar con el Señor que resuelva esta situación. Me dice, cosa linda, mamacita linda. Oiga, cada mañana que yo me levantaba en ese lugar me preguntaba, ¿y hoy cómo está? Y yo le decía, yo me siento bien. Y ella iba triste. Y le decía a la esposa, el pastor se muere. Cosa linda, mamá, se muere. Y yo al contrario decía, esta pérdida de tiempo, di que enfermo. ¿Qué hago yo enfermo? Con tanta cosa que hay que hacer. Bueno, pero el Señor es el que sabe la cosa, ¿o no? Pasó una semana enfermo, otra semana enfermo. Y caminaba como esas abuelitas que ya... Cosa linda, mamacita linda. Le garantizo que no me morí, yo estoy aquí. Y ya de eso han pasado varios años. ¿Tiene Dios poder? ¿Tiene poder o no tiene poder? ¿Puede Dios o no puede? Seamos honestos. ¿Verdad que el problema no está en Dios sino en nosotros? ¿Recuerdan que el papá que tenía un hijo que lo endemoniado, que lo echaba en el fuego y lo echaba, etcétera, etcétera? Y cuando Cristo llegó, los discípulos no pudieron hacer nada. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué es lo que le pasa al muchacho? Dice Jesús. Dice el papá que le agarra un demonio y lo tira en el fuego y lo tira en el agua. Entonces le dice a Jesucristo, ¿desde cuándo le pasa? Desde que era un niño. Y el papá desesperado dice, pero mira, si tú puedes hacer algo, haz algo. Y Cristo le dice al papá,
al que cree, todo le es posible. Y el papá, que era un sabio, le dice: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Saben lo que estaba diciendo ese señor? Ya yo no creo, pero yo quiero creer. Ahora le pregunto, ¿trajo su hijo donde Jesucristo, sí o no? ¿Con quién se encontró? Con los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Nada. ¿Por qué no hicieron nada? Porque pasaron la noche criticando. ¿Por qué Jesús se llevó allá arriba a Pedro? ¿Por qué se llevó a Santiago? ¿Por qué se llevó a Juan? ¿Qué tienen eso que sea mejor que nosotros? ¿Por qué no nos llevó a nosotros también? Y mientras arriba estaba Cristo viendo a Elías y viendo a Moisés, mientras arriba estaba Cristo en la presencia de Dios, mientras arriba escucharon la voz de Dios, abajo en el valle estaban criticando. Cuando el tipo vino consigo endemoniado, el demonio le sacó la lengua a los discípulos: ustedes no pueden hacer nada. Pero cuando Cristo vino, la cosa cambió. Mi pregunta: ¿libró Cristo al muchachito endemoniado, sí o no? ¿Cree usted que Cristo tiene poder para librarle del problema que usted tiene? ¿Lo cree de todo corazón? ¿O usted quiere creer? Vamos a ser honestos y sinceros, ¿verdad? ¿Usted cree o quiere creer? Yo voy a cambiar la pregunta para evitar problemas y que el ángel anote claro. ¿Cuántos quieren creer de corazón? ¿Cuántos quieren creer? Pueden levantar la mano. Los que quieren creer. Los que quieren que Dios les haga creer. Hay historias que he vivido en mi vida. Que les soy bien sincero, se me ha acabado todo. Y solamente me he aferrado a la confianza, a la fe, a la vida que he vivido con Él. De 8, 9, 10 años tenía un bebé. Cáncer en una pierna, se la cortaron. Cáncer en un brazo, se lo cortaron. Cáncer en la otra pierna, se la cortaron. Y ahora tenía cáncer en el único brazo que servía. Y había que cortárselo también. Y a alguien se le ocurrió avisarme a mí. ¿Por qué no lo avisaron a otro pastor? Me echaron el problema a mí. Ahora vengo yo a la casa, me cuentan la historia y ¿qué le digo? Empecé a estudiar la Biblia con el papá y con la mamá. A estudiar la Biblia con el papá y la mamá para que el Señor en su misericordia, a través de su palabra, le pusiera la fe en el corazón de esta persona. Ponga cuidado, escuche por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la Biblia: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted no estudia la Biblia, perdone, no tiene fe. Si usted no se llena con la Biblia, no tiene fe. La fe bíblica. Empecé a estudiar la Biblia con estas dos personas enfrente del bebé. Ya venía y había que cortarle el brazo. Y empezamos a estudiar la doctrina de la palabra de Dios. Y llegó un día, Dios mío, llegó un día donde el papá desesperado y la mamá también me preguntaron algo que me partió por la mitad y yo no supe qué decir. Pastor, dígame, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué le hubiera dicho usted? ¿Un sermoncito bonito? Tenemos siempre palabras bonitas y sermoncito bonito. Sermoncito bonito, compadre. Hay momentos que vamos a callarse la boca, ¿o no? Y nunca diga usted: te entiendo, te comprendo, si usted no ha vivido lo que la persona está viviendo. Eso falta de respeto. Si alguien le dice: se me murió mi mamá, y yo le voy a decir: te entiendo, te comprendo, porque la mía se murió. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Pastor, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y miro yo al papá y miro yo a la mamá. Y cuando el chiquitín vio que había un silencio, jugando con el único bracito que le servía, para el carrito y mira al papá, mira a la mamá y me mira a mí, que es el tipo que tiene la respuesta, y ahora el tipo no tiene respuesta, no tiene nada que decir. Entonces él tomó la palabra y le dijo al papá y la mamá: pero papi y mami, ¿qué es lo que ustedes están preguntando al pastor? Ya él se lo dijo. Y yo me pregunté: ¿qué fue lo que yo dije? Cosas lindas, mamacita linda. Jesucristo es la solución. Ustedes no se acuerdan que Él dijo una palabra larga. La palabra era resurrección. Él dijo una palabra larga, que cuando Cristo venga, esa palabra larga va a hacer que los muertos vuelvan a vivir. Y Él dijo una otra palabra larga, transformados. Él dijo otra palabra larga. Y entonces yo voy a tener mis brazos y mis pies y voy a estar sano para siempre. Y voy a jugar y correr en el cielo donde están los ángeles. ¿Por qué ustedes están tan tristes? ¿Ustedes no le creen a Dios?
¿No creen lo que Dios dice? ¿No creen lo que dice su palabra? ¿Por qué esa tristeza? Y también Él dijo que en esa palabra larga, yo voy a resucitar y no enfermo sino sano. Entonces, ¿por qué ustedes se ponen así? Ahora le hago la pregunta, ¿es verdad lo que dijo Chiquitín o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Resucitaron los muertos en Cristo primero, sí o no? El Chiquitín creyó, le cortaron el brazo y en menos de 6 meses el Chiquitín se murió. Pero murió la muerte de los fieles. Los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Mi pregunta para usted, ¿cuántos son padres? ¿Cuántos son papá o mamá? ¿Pueden levantar la mano? Una pregunta, por favor, y excusen si soy muy crudo con esta pregunta. Querido papá, querida mamá, ¿necesitamos creerle a Dios, sí o no? ¿Sí o no? Cuando Dios le dijo a Adán, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien ama, y sacrifícalo en el monte que yo te diré, ¿se llevó Abraham el muchacho al monte a sacrificarlo, sí o no? Sí. Cuando llegaron al monte, Isaac le preguntó, a Génesis capítulo 22, le preguntó, padre, dime mi hijo, mira, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió, ¿qué cosa? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Lo subió a la leña, compadre. Agarró el cuchillo. Me imagino que se despidieron. Lo tomó por acá, por la quijada, y le abrió el cuello para cortarle el cuello completamente. Y cuando bajó la mano para cortarlo, ¿quién le agarró la mano a Abraham? ¿Y qué le dijo? ¿Proveyó Dios el cordero para el sacrificio, sí o no? Querido padre, querida madre, yo te pregunto, ¿verdad que ya es tiempo de pedir a Dios una fe y una confianza en Él que no tenemos? Aquí viene mi pregunta para ti, papá y mamá. ¿Te atreves hoy a colocarte en pie conmigo como una muestra de que le pides a Dios que te dé la fe necesaria para estar en pie en este mundo de pecado y que tus hijos vean tu testimonio fiel a Dios y ellos se inspiren a ser fieles a Dios también? Si eres papá o mamá, ponte en pie conmigo y juntos como padres y madres vamos a orar a nuestro Dios. Podría contarle muchas experiencias que he vivido con mis hijos y cómo al confiar en Dios, Dios ha hecho milagros y maravillas, cosas que son increíbles, cosas que son increíbles, pero necesitamos llegar hasta aquí. Aquí viene mi pregunta. Mi pregunta es, querido amigo, querida amiga, ¿te atreves hoy a declarar públicamente tu fe y tu confianza en Dios? ¿Cuántos se atreven? ¿Pueden levantar la mano? Bien, vamos a ver si esto es verdad. Me encantan los desafíos. Te voy a pedir un favor, papá y mamá. Si tú eres papá o eres mamá y hoy decide públicamente ante el mundo entero colocarte del lado de Dios, escucha con cuidado este versículo antes de tomar esta decisión. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 30, Dios le dijo a Elí, el sumo sacerdote: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Papá y mamá, hoy te atreves a pararte aquí al lado mío para que esas cámaras te vean y el mundo entero sepa que hoy, como papá, como mamá, hoy tú decides colocarte del lado de Dios para que las bendiciones del cielo te alcancen y tu casa sea una bendición también. Si tú eres un padre o una madre y tomas la decisión de hacer esto, entonces ven aquí al frente conmigo, sube aquí arriba conmigo y juntos oremos a Dios por nuestro hogar, por nuestros hijos, por nuestra familia. Esta semana necesitamos esa relación íntima con Dios. Si eres papá, si eres mamá, entonces levántate y ven al frente conmigo y mostrémosle al cielo, al universo, a todos los seres humanos de la tierra, que tú y tu casa, como dijera Josué, pero yo y mi casa, ¿qué cosa? Serviremos a Jehová. Hoy le damos a Dios todo el derecho legal sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar. Hoy dedicamos nuestras vidas, hoy dedicamos nuestros hijos, hoy dedicamos todo lo que somos al Dios Todopoderoso.
La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Permita el cielo que hoy el Espíritu Santo repose en la vida tuya, repose en la vida de tu esposa, y que por ti y por tu esposa el Santo Espíritu alcance a cada miembro de tu familia. Permita hoy que al llegar a la casa, el Santo Espíritu que mora en ti te guíe en cada una de las decisiones que hay que hacer. Y no solamente a los presentes, pero también a todos los que nos siguen a través de la radio, la televisión o la internet. Que todos y todas, padre y madre, en esta hora hagan un pacto con el Dios Todopoderoso. No olviden, amigos y amigas, que Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Empecemos hoy a sembrar para el Espíritu, y cuando Cristo venga, toda la familia completa pueda estar en pie y recibirle en las nubes de los cielos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos a Jesús, el Mesías libertador. Gracias porque Cristo tiene poder sobre las tormentas. No importa que sean tormentas físicas, tormentas mentales, tormentas espirituales, todas las tormentas, Cristo tiene poder para deshacerlas. Que destruya toda tormenta que intente dañar nuestra familia. Gracias, Señor, porque Cristo tiene poder sobre los demonios, tiene poder y autoridad sobre ellos. Gracias, porque no importa el espíritu que sea, Cristo lo puede deshacer, Cristo lo puede neutralizar. Gracias, Señor, porque Cristo es capaz de curar cualquier enfermedad. Él tiene poder en el cielo y en la tierra. Y gracias, Dios, porque Cristo tiene poder aún para resucitar a los muertos. Padre querido, como dijera el padre de aquel jovencito endemoniado, creo, ayuda mi incredulidad. Quiero creer. Por tal razón, Señor, le rogamos que el Espíritu nos inspire a leer más la Biblia, a poner nuestra mente en la Biblia, para que en nosotros se produzca la fe, la confianza, para que en nosotros se produzca, oh Dios, la suficiente fe como para depender de usted, vivir en su presencia. Y ahora, Dios, le rogamos que tome en sus manos la vida de cada uno de nosotros y nos guíe por la senda del bien. Haga en nosotros y produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, desde ahora y para siempre. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Alabado sea Dios, que Dios les bendiga. Queridos hermanos, les agradecemos su fiel sintonía a esta programación y sobre todo porque hemos podido disfrutar de la compañía de nuestro buen Dios. Nuevamente les invitamos para que a las 5 de la tarde, hora de Panamá, puedan conectarse al culto joven, donde tendremos otro interesante tema y podemos seguir disfrutando de las horas del día de reposo. Dios les bendiga, mi familia, y yo les deseo un feliz sábado. Sacrificio perfecto de nuestro Salvador Jesús, quien vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Con su gracia nos redime y nos llena de su paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy le damos
damos gracias por su eterno regalo de gracia inmerecida que recibimos hoy. No dudes, hermano, de buscar a Cristo, pues en Él encuentras paz y seguridad. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy vengo ante ti, Jesús, para darte las gracias, oh buen pastor. Tu sacrificio perfecto nos da la paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió.